Y algo que va muy unido, y además Soraya ya nos daba algunas pinceladas, es el tema de la alimentación y los buenos hábitos. Hoy tenemos aquí en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez a toda una experta. Ella se llama Iraya Trujillo y va a hablarnos de lo que, vamos, cuando las hormonas nos hablan y a veces no las estamos haciendo mucho caso, ¿no? El cuerpo nos da señales y ella nos va a explicar muy bien y en profundidad sobre esto. Así que un aplauso para ella. Buenas tardes. Mi ponencia se titula Cuando las hormonas hablan. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, como me gustaría saber de aquí cuántas son emprendedoras o empresarias, si les importa y levantan la mano. Vale, pues como emprendedoras estamos acostumbradas pues, a auditar procesos, auditar equipos, auditar cuentas, pero rara vez auditamos nuestra biología y más en concreto nuestras hormonas, que son el software, el programa del cual depende pues, nuestro nivel de energía, resiliencia emocional, en definitiva nuestro bienestar general, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar haciendo una auditoría. Por lo cual me gustaría que a la medida que yo voy haciendo preguntas se fueran autoevaluando, ¿no? Y la primera es la siguiente. ¿Diriges tu negocio o tu energía te dirige a ti? A ver, ¿alguien se atreve a contestar? ¿Vale? Porque muchas veces tenemos una agenda y no tenemos energía. Y sobre todo en determinados momentos del ciclo menstrual o cuando nos vamos acercando a la perimenopausia, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que quizás nos han hecho pensar que el cansancio es falta de carácter, que si no puedes con todo es falta de disciplina y que si tienes niebla mental es falta de enfoque. Pero hay que tener en cuenta que la energía no es cuestión de actitud, es una variable bioquímica. Y la energía se produce en nuestro organismo y concretamente en las mitocondrias. ¿Se acuerdan de qué son las mitocondrias? ¿Sí? Las mitocondrias son unos órganos pequeñitos que encontramos en casi todas las células de nuestro cuerpo y que tienen una característica y es que van a coger la energía y el oxígeno y a transformarlo en lo que es energía, en el combustible vital. Pero también tienen otra característica y es que cuando el entorno no es favorable, ese nivel energético, esa eficiencia disminuye. Por ejemplo, cuando hay estrés, como hablaba la compañera, ¿no? Cuando hay estrés, cuando hay estado de inflamación, ¿cuándo podemos estar inflamados sin dolor? Cuando se llama inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, cuando hay obesidad, cuando hay sedentarismo, cuando hay desórdenes hormonales o cuando tenemos carencia de nutrientes porque estamos malnutridos. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Que nuestro nivel energético pasa a modo supervivencia y afecta especialmente a dos sistemas que son indispensables para nuestro desarrollo laboral y personal. El primero, ¿saben cuál es el órgano que más demanda energía? Perfecto, el cerebro. El cerebro. Y cuando no tiene la energía suficiente, ¿qué es lo que hace? Pues tiende a adaptarse y activar la parte de la amígdala, que es la encargada pues, de la sobreactuación emocional y el miedo, y va a apagar la corteza prefrontal, que de ella va a depender la toma de decisiones y la claridad mental. Pero es que además del cerebro, también afecta a otro sistema, que es el sistema reproductivo. Pero vamos a entender el sistema reproductivo algo más allá de la búsqueda de un embarazo o la fertilidad, porque nosotras somos básicamente hormonas andantes. Y cuando nota que no hay eficiencia, comienza el problema. ¿Saben dónde comienza el ciclo menstrual? A ver, que no escucho. ¿Alguien sabe dónde comienza el ciclo menstrual? Pues no comienza en el aparato reproductor, comienza en el cerebro y en concreto en el hipotálamo, que viene a ser como el jefe de mando, el que está al control y empieza a analizar. Si detecta que hay poca energía, pues entra en modo supervivencia. ¿Y qué sucede? Dice, bueno, vamos a priorizar que esta mujer siga viva y vamos a evitar que se reproduzca, porque si no puede con su vida, no va a poder con la de otro ser. ¿Y qué hace? Apaga todo el sistema, hipotálamo, hipófisis y ovario.
Y entonces tenemos múltiples consecuencias, más allá de simplemente perder la menstruación. Es que al final tenemos receptores hormonales en todo el cuerpo, por lo cual tenemos una afectación a nivel sistémico. Y aquí comienza a complicarse las cosas, ¿no? Tenemos falta de energía, no podemos afrontar pues, nuestra carga laboral o vamos ahí a contracorriente y empezamos a ver afectado nuestro sistema, que es el que nos sostiene. Pero es que además hay que añadir otra cosita, y es que el modelo empresarial está basado en un modelo de rendimiento lineal. Siempre hay que estar produciendo un rendimiento constante. Pero las mujeres no somos lineales, somos rítmicas y concretamente somos cíclicas. Y vamos dominadas por dos relojes. Uno, un reloj de 24 horas que se llama el ciclo circadiano, del cual va a depender nuestro descanso, nuestro nivel de energía, la digestión, incluso la temperatura corporal. Y el otro es un ritmo un poco más largo que se llama infradiano y que es el que regula nuevamente nuestro ciclo menstrual. Que además el ciclo menstrual, para que suceda, tienen que llegar las hormonas a un nivel determinado en un determinado momento. Es puro cronometraje. Y si eso no acontece, comienzan los desórdenes. Pero es que además el hecho de que tenga ese movimiento afecta a cómo nosotros vemos el mundo, dependiendo del día. A nuestra capacidad de gestionar el estrés, a nuestra capacidad cognitiva. Por lo tanto, lo primero que debemos aceptar para llevar un emprendimiento a largo plazo es que no somos las mismas todos los días. Entonces, ¿las hormonas qué son? ¿Aliadas o enemigas? Aliadas, ¿vale? Es más, cuando comienzan a fallar en la transición a la perimenopausia ya sabíamos la falta que nos hacían, ¿no? Debemos tener en cuenta que las hormonas son mensajeros químicos, las excretan los diferentes órganos endocrinos, como por ejemplo el ovario, el páncreas, las glándulas suprarrenales, al torrente sanguíneo, y de ahí se van dirigiendo hacia los tejidos u órganos donde van a llevar la información. Pero las hormonas no son caprichosas y tampoco actúan solas. Ellas van valorando todo lo que acontece y van respondiendo. Entonces nosotros las vamos a ir modificando, alterando con nuestro descanso o el insomnio, si comemos bien, si no, si hacemos una actividad física, si tenemos o no estrés. Entonces ellas también son muy adaptativas. Cuando todo va bien, perfecto, estamos en homeostasis hormonal. Cuando algo comienza a fallar, ellas intentan adaptarse, pero si el caos persiste, aparece el síntoma. Pero hay que entender que los síntomas que podemos padecer no son fallos del organismo, es la señal de alerta que tienen ellos para decirnos, por ahí no es. Lo malo es que muchas veces nos hacemos las sordas, ¿no? Y una de las maneras más fáciles que tenemos de afectarla es con el ritmo de vida. La característica o la ventaja que yo siempre digo que tenemos competitiva con respecto a los hombres es nuestro propio ciclo menstrual, porque él nos va dando información de cómo estamos no solamente a nivel hormonal, sino a nivel sistémico de salud. Hoy en día se sabe que el ciclo menstrual es un signo vital, igual que lo es la temperatura corporal, el ritmo cardíaco o la presión arterial, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿cómo saber si tu ciclo menstrual es saludable? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Si es regular, ¿qué más? Si es rojo y no es marrón, muy bien. Y mejor si no es verde ni naranja, ¿vale? Ahí hay infección. Bueno, el ciclo menstrual se considera que es saludable cuando cumple una serie de criterios. Primero, que es predecible, que es regular. Y aquí quiero hacer un apunte. En los libros aparecía que el ciclo menstrual era normal cuando era de 28 días, pero ojo, cada mujer tiene su propio patrón. Es normal cuando ese patrón es tu patrón y no se modifica, ¿vale? Y se considera que un patrón dentro de la normalidad va de 21 a 35 días los ciclos, ¿vale? Que dura entre 2 y 7 días, de color rojo, no color marrón, aunque hay veces que puede haber unas manchitas marrón al principio y al final, pero la sangre menstrual es roja, sin coágulos. Pueden haber coágulos muy pequeños u ocasionales, pero no pueden haber grandes coágulos y no va acompañado de dolor. La menstruación no duele, ¿vale? Se considera que no es sano cuando es irregular,
cuando hay cambios del patrón, mucho sangrado, poco sangrado, o cuando da dolor invalidante que te impide llevar tu día a día de manera habitual. ¿Vale? Entonces, saber si nuestra salud general va bien o no, porque en cuanto, por ejemplo, estás en un pico de estrés, donde primero lo vas a percibir es la siguiente menstruación. Si hay mucho estrés, no hay menstruación, o comienza a cambiar el patrón. O al contrario, estás con mucho estrés y mañana comienzas a sangrar. ¿Vale? Por lo tanto, lejos de ser un problema, nuestro ciclo menstrual es una ventaja competitiva. Tenemos ahí un boletín médico sin acudir a ninguna consulta, ¿no? Y ahora vienen las circunstancias más comunes dentro de las emprendedoras. Y es que, como hablamos de hormonas y del ciclo, el ciclo menstrual como medida para valorar nuestra salud, nosotros también lo podemos afectar. Y una de las formas más fáciles de afectarla es a través de los hábitos dietéticos. Algo que veo de manera habitual es que cuando las mujeres, como decía Soraya, asumen diferentes responsabilidades, se dejan para el final siempre, no hay comidas programadas, tienden a ir a que azúcares simples o harinas refinadas. ¿Y qué sucede? Cuando tú comes azúcares simples, aumenta la glucosa en sangre. Cuando aumenta la glucosa, entra en funcionamiento el páncreas que dice, vamos a excretar insulina. ¿Para qué? Porque la insulina es la llave que permite que toda esa glucosa que tenemos en la sangre, ese azúcar, pueda pasar al músculo o a los tejidos. Pero en ocasiones la respuesta de esa insulina es excesiva y como consecuencia se produce una caída energética, el típico bajón después de comer, ¿no? Lo que se llama una hipoglucemia reactiva. Cuando eso acontece, tu cerebro, que siempre está valorando el nivel energético, dice, aquí falta energía. ¿Y qué te hace? Te hace pedir, te pide, y tú sientes que te pide que vuelvas a comer azúcares o harinas refinadas. Pero en ocasiones uno dice, bueno, no voy a secundar este deseo de volverme a meter otro dulce. Y tiro de cafeína o de bebidas edulcoradas. Debemos tener en cuenta que la cafeína per se no proporciona energía, va a alterar tu sistema nervioso, te eleva ligeramente el cortisol y te da la sensación de que estás otra vez activa. Pero tiene otra característica y es que cuando se eleva el cortisol es hiperglucemiante, aumenta la glucosa y cuando aumenta la glucosa volvemos a tener ¿el qué? Al páncreas excretando insulina. Entonces es un círculo vicioso que mantenido en el tiempo lleva a obesidad, inflamación crónica de bajo grado, a otras patologías como resistencia a la insulina, diabetes y lo que es peor aún, la sensación constante de falta de energía y la pérdida de la claridad mental, que es fundamental para la toma de decisiones y el liderazgo, ¿no? Entonces, estabilidad glucémica, es decir, tener niveles estables de glucosa en sangre, da la sensación al organismo de que hay un equilibrio metabólico y, por lo tanto, mejora el foco, el rendimiento, la claridad y la toma de decisiones. Entonces, hemos visto cómo la propia alimentación o los malos hábitos nos lleva a perder el foco en la parte laboral. Entonces tendremos que entender la nutrición como estrategia, es decir, hay que mirar los alimentos algo más allá de que aportan kilocalorías, de que voy a engordar. El alimento aporta información capaz de actuar o interactuar con nuestros genes, con nuestras hormonas y con nuestra microbiota intestinal, que también está relacionada y se le denomina el tercer cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Primero vamos a eliminar de nuestras despensas, de nuestras cestas de la compra y de nuestra vida, todo aquello que no sea un alimento. ¿Alguien me sabe decir la diferencia entre alimento y producto comestible? ¿Vale? El alimento es aquello que tú miras y claramente ves el origen animal o origen vegetal. El producto comestible ha sido creado por la industria, no existe en el mundo, es decir, no hay árboles de donuts, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que tienen poco o ningún nutriente y están totalmente llenos de grasas trans, carbohidratos, azúcares edulcorantes, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos a desterrar y vamos a basar la alimentación en lo básico. Proteína. ¿Cuáles son las proteínas? Carne, pescado, huevo, ¿vale? Que dan alta densidad, mantienen la estabilidad glucémica y además nos van a ayudar a mantener la masa muscular, que vamos a ver que es un gran aliado. Luego las grasas saludables, como por ejemplo, aguacate, que está carísimo, aguacate, aceite de oliva, también en las semillas, porque debemos tener en cuenta que las membranas celulares
están colmadas de ácidos grasos y que además nos va a ayudar en los procesos de reparación o cuando hay procesos inflamatorios cursando, ¿no? Además hay otra cuestión, es que si no, los ácidos grasos son básicos para la creación de las hormonas esteroideas. Por ejemplo, los andrógenos, la progesterona, los estrógenos fundamentales, sobre todo cuando vamos transitando la perimenopausia, porque empiezan a hacer de la suya. Y luego carbohidratos, pero carbohidratos complejos, que son las frutas, las verduras, ¿qué más? Legumbres, ¿vale? Importante, la fruta se mastica, no se bebe, ¿vale? Y a la hora de elegir fruta, fruta de temporada y si es posible de cercanía y ecológica. Si elegimos fruta de diferentes colores, al igual que vegetales, tenemos un bien sobrevenido y es que tienen gran cantidad de fitonutrientes. Y luego como extra vamos a elegir esos condimentos, esos alimentos que nos dan polifenoles, que son antioxidantes, como por ejemplo el cacao, que no es el chocolate con leche, es más, el chocolate blanco ni existe, ¿vale? Por si no lo sabían. El cacao, el té negro, la cúrcuma, la pimienta, el jengibre. Entonces, la alimentación la vamos a basar en alimentos, como decía, poco o nada procesados y que claramente veamos su origen. Pero si importante es estar bien alimentados, tanto más importante es estar hidratados. ¿Alguien me sabe decir cómo se hidrata uno? ¿Bebiendo agua? ¿Con agua y limón? Vale, vamos a empezar. Beber agua no es lo mismo que estar hidratado. La hidratación conlleva que dicha agua pueda ser absorbida por las células y utilizada. Y para eso es indispensable que tenga minerales, en concreto los básicos sodio, potasio y magnesio. Por lo tanto, las aguas de baja mineralización no hidratan. ¿Vale? Así que debemos garantizar un agua de suficiente calidad, ya porque venga de un filtrado o bien un agua en una botella de cristal, no botellas plásticas, evitarlas para evitar que se traspase los ingredientes o los materiales de la industria petroquímica al agua. Y con respecto a los minerales, podemos observar en las botellas que tengan entre 300 y 500 miligramos por litro de residuos sólidos, para que tengan los minerales que necesitamos para que puedan entrar en la célula. Pero más allá de la nutrición y la hidratación, voy a hablar de otra serie de hábitos que también son moduladores endocrinos y que han comentado anteriormente los compañeros. Gestión del estrés y el descanso. ¿El cortisol es bueno o malo? ¿Malo? No. El cortisol se ha demonizado. Si no tuviéramos cortisol, no hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado, porque los tigres hubiesen exterminado toda la raza humana. El problema es cuando el cortisol está desregulado en su secreción. Un ritmo saludable indica que está en su cúspide por la mañana, que nos permite la activación, el ponernos en marcha. A lo largo del día va disminuyendo y llega a su umbral por la noche. ¿Cuál es el problema? El problema es que el estrés mantenido, los malos hábitos, como decíamos antes, por ejemplo, constantemente estar tirando de cafeína, hace que lleguemos por la noche con el cortisol por las nubes. ¿Y qué sucede cuando el cortisol está elevado? Que impide la correcta secreción de la melatonina y de la hormona del crecimiento. Entonces van a interferir y más allá de que no descansemos, que nos levantemos cansadas, es que dormir implica, no solamente descansar, implica que es el momento que se produce la reparación, la regeneración y la antioxidación celular. Por lo tanto, si no tenemos un descanso adecuado, estamos afectando a nuestra salud general y se ve claramente en el sistema inmunológico. Por otro lado, tenemos el movimiento y la actividad física. Biológicamente estamos diseñados para saltar, trepar, correr y no para estar 8, 10, 12 horas sentados y encima frente a una pantalla que emite luz azul intensa. Entonces el ejercicio no es moda, el ejercicio es una necesidad biológica. Importante, cuando estén jornadas muy alargadas, ponerse una alarma y levantarse, estirar, hacer movimientos. Y luego en el día a día priorizar todo aquello que nos lleve a algún tipo de actividad. No aparquen el coche en la puerta del edificio donde trabajen, no vayan en ascensor, cojan escaleras, caminen, muévanse, hagan estiramiento. Y si es posible, lo ideal es entrenamiento de fuerza de 2 a 3 veces en la semana. Y por último, las relaciones y las conexiones, porque somos seres biológicos, pero también somos seres sociales y que nos hemos desarrollado totalmente conectados a la naturaleza. Por lo tanto, es importante la relación que mantengamos con el aire puro, que ahora todo el mundo vive dentro de las casas y cerrado, que volvamos a pisar la arena, que demos paseos por el campo, porque eso nos va a ayudar
por un lado, a equilibrar nuestro sistema nervioso, pero además nos va a conectar con nuestro ritmo circadiano. Luego, también es importante la relación que tengamos con nosotros mismos, cómo nos hablamos, que podamos practicar, aunque sea unos minutitos al día, respiraciones conscientes, que hagamos meditación y que demos gracias. La gratitud es muy importante para volver a nuestros orígenes. Y, como no, tener relaciones que aporten, relaciones que sean nutritivas, personas que nos ayuden a liberar oxitocina. Hay que cuidarnos, cuidar y ver dónde nos movemos. Pues si todo eso era importante a lo largo de toda la vida, se torna en indispensable, o más bien obligatorio, en la transición a la perimenopausia. La perimenopausia no es una enfermedad y la menopausia tampoco, son etapas fisiológicas de la mujer dentro de su ciclo vital, igual que lo fue en su momento la pubertad. ¿Qué sucede? Que cuando comienza el agotamiento nosotros nacemos con una cantidad de folículos, de posibles óvulos, que es limitada, y a lo largo de nuestra vida la vamos a ir perdiendo. Cuando ese agotamiento ya comienza en las últimas fases, la secreción hormonal comienza a ser anómala. Primero bajan los niveles de progesterona y luego tienden a fluctuar los de estrógenos. Entonces podemos tener, dado que las hormonas decíamos que daban información a muchos órganos y tejidos, podemos comenzar a tener sensaciones diferentes, porque nos va a afectar a nivel sistémico, a nivel nervioso, al sueño, a la forma en que vemos las relaciones, al deseo sexual e incluso a la distribución corporal. Entonces, en esta etapa es fundamental mantener los buenos hábitos, porque si llegas en mejores condiciones a ese momento, la probabilidad de que la transites mejor es mayor. Debemos tener en cuenta que la biología, tu realidad, no es un impedimento, no es un obstáculo, es tu mayor activo estratégico. Y vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Tu empresa de quién depende? ¿Tu emprendimiento? De ti. ¿Vale? Depende de ti y de tu claridad. Tu claridad dependía de tu nivel de energía y tu energía está totalmente relacionada con la forma en que cuidas a tu biología. Por lo tanto, priorizar buenos hábitos, priorizarte, dedicarte tiempo, no es egoísmo, es la forma que tú tienes de poder garantizar tu emprendimiento a largo plazo. Y vamos un poquito más allá, no se trata de hacerlo con perfección, se trata simplemente, si me deja, de hacerlo con coherencia, coherencia en esas pequeñas decisiones diarias acerca de nuestros hábitos. Ahí les dejo un resumen. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Iraya, fabuloso. Bueno, maravillosa, ha estado espectacular. Gracias, Iraya. Un aplauso.